Muy bien. Buenas noches a todos, queridos amigos. Nuevamente quiero agradecerle a Alfonso Molina y a Henry Márquez por la fantástica obra que han hecho. Y esto va a ser una pequeñísima colaboración a la enorme cantidad de charlas que ha habido de altísima calidad, mientras que esta va a ser una modesta charla y cortita. Y les cuento por qué cortita. En realidad, yo di una primera mitad hace unos meses, que era la emisión de los labradores despachados a bordo de buques y mercantes extranjeros, y en aquella oportunidad hablé sobre buques británicos, buque austríaco y buques franceses. Luego pensé en una segunda charla hablar de buques alemanes, holandeses e italianos. Y me di cuenta que iba a ser enormemente larga y además enormemente aburrida, por lo tanto. Entonces decidí hacer esta intermedia y convertirlo en total en 3 charlas. Ustedes dirán, ¿una sola emisión? ¿Tantas charlas? Y bueno, el periodo del Labrador se extiende desde 1911 hasta 1919 más o menos. Y en ese periodo ocurre una cosa importantísima, que es la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, hubo compañías de buques y países que desaparecieron del Atlántico, que desaparecieron de la circulación. Por ejemplo, Alemania. Alemania, país beligerante, no podía navegar, sus mercantes no podían navegar porque eran sistemáticamente perseguidos y hundidos por los aliados. Por lo tanto, los que más navegaban eran los neutrales. Entonces, la vez pasada hablamos de españoles y vieron que eran muchos los buques. Y me quedan me quedan en neutral también ahora Holanda, que tiene tuvo muchos barcos y muchísima navegación, y queda Italia también. Por lo tanto, yo decidí separarlos. Y vamos a hacer hoy una un poquito más corta, que es con respecto a cartas despachadas a bordo de buques alemanes, que es mucho menos cantidad. ¿Por qué? Porque como les dije, desde agosto del 14 hasta fin del 18, yo diría hasta el 19, los buques alemanes desaparecen del Atlántico porque no podían navegar. Y además luego la flota alemana fue entregada a los británicos, a los aliados en realidad, mayormente británicos, americanos o franceses, con lo cual Alemania no tenía buques. Por lo tanto, buques mercantes al final de la Primera Guerra Mundial no había ningún alemán que circulara, y durante la Primera Guerra Mundial tampoco. Entonces, en realidad, van a ver ustedes que la cantidad de buques son pocos y que además las piezas no son comunes, son bastante más raras. Quiero agradecer, aparte a Henry y a Alfonso, a la Fundación y por supuesto a mi oficina. A ver, ¿cómo pasa que no baja esto? A ver. Ahí está. ¿De qué emisión se está tratando? Ya lo dije la vez pasada, de una hermosa, fea emisión. Es hermosamente fea, porque realmente no es una linda emisión, pero si uno la mira de cerca, habla mucho de la Argentina, que es el labrador, que es la explotación del campo, el trabajo en el campo, y el diseño de Lubarí es realmente muy bonito. Y tenemos acá a la izquierda el diseño de Lubarí. En el medio estoy mostrando el 5 y el 12 centavos, tamaño grande, impreso por la American Banknote Company, que abajo lleva el nombre del diseñador de Lubarí. Y luego en la emisión hecha, esto es un cuño múltiple, de la emisión hecha por la Casa de la Moneda de la Nación, y que existió en varias filigranas, etcétera, etcétera. Ese no es nuestro tema, nosotros no entramos en dentados, filigranas, etcétera, sino en la emisión del labrador. Y dentro de la emisión del labrador nos vamos a... ¿Qué pasa? Esto no baja. No nos vamos a ocupar de cartas razonablemente. Esta es una carta hermosa, ya la mostré otro día. Es un valor declarado por 150 liras, despachado de Buenos Aires el 7 de febrero de 1913, dirigido a Italia, con el franqueo de la emisión Labrador, que arriba el 26 de febrero, y tiene el 30 centavos, el 4 tiene muy lindo lacre, pero este no es el tema.
O sea, esto fue por barco, pero el tema no es que haya ido por barco, sino que haya sido despachada a bordo del barco. Y entonces ahora comenzamos con los distintos buques. Perfecto. Vamos a comenzar, como siempre, presentando de quién estamos hablando. En este caso se trata del Cap Finisterre, que era un barco moderno para la época del Labrador. Es un buque de pasajeros que tenía una eslora de 1.370 metros, o sea, el largo era ese, el ancho 19,90, dos chimeneas, como ven ustedes en esa linda tarjeta postal del buque, dos mástiles y un desplazamiento de 14.503 toneladas. Era un buque grande de pasajeros. Era una proa recta, como era normal para esa época, e impulsado por dos hélices, accionada por motores de cuádruple expansión, velocidad máxima 17 nudos. Era un buque realmente veloz para la época. Transportaba en sus cabinas 297 pasajeros en primera clase, 222 en segunda y 870 en tercera clase. La historia de este buque. Fue construido en los astilleros Blohm y Voss de Hamburgo, votado el 8 del 8 de 1911 para la compañía Hamburgo Sudamericana, que es la Hamburg Sudamerikanische Dampfschifffahrtsgesellschaft. El viaje inaugural de Hamburgo a Buenos Aires comenzó el día 2 del 12 de 1911. Al comienzo de la Primera Guerra, eso es agosto de 1914, el buque se hallaba en Hamburgo. Por lo tanto, quedó en Hamburgo, no volvió a salir y no tuvo actividad durante la Primera Guerra Mundial. En 1911 fue entregada como reparación de guerra a Estados Unidos, que ese mismo año lo transfirió a Gran Bretaña. En 1921 fue rebautizado Taiyo Maru, que era de la compañía japonesa Toyo Kisen-Kaisha, y en 1926 transferido a otra naviera japonesa. El 8 de mayo de 1942 fue torpedeado y hundido en el mar de la China por un submarino norteamericano, el Grenadier. O sea, este buque que había estado guardadito en Hamburgo durante toda la Primera Guerra Mundial termina hundiéndose por un torpedo norteamericano en el mar de la China. Cuando uno habla de un buque, bueno, acá les muestro aparte una linda postal, visto el Cap Finisterre desde un ojo de buey de otro buque, lo cual es simpático. Y quiero contarles un poquito de dónde sale el nombre, porque eso también es importante. La línea Hamburgo Sudamericana, como ya se los dije algunas veces, bautiza sus nombres con nombres que provienen de sitios o fenómenos geográficos de los países que toca en su recorrido. Eso era característica de la Hamburg Süd. No ponía nombres alemanes, salvo algún fenómeno geográfico que correspondiera a su país, porque también lo tocaba, pero no daba, por ejemplo, próceres y todo ese tipo de cosas. La Hamburgo Süd no lo hacía con nombres alemanes. El Cap Finisterre es un cabo en Galicia entre La Coruña y Vigo. En una época muy pretérita se pensó que era el fin del mundo, por eso se llama Finisterre. Fíjense ustedes que la flecha marca en España, acá en Galicia, entre La Coruña y Vigo, a el Cabo Finisterre. Este es el Cabo Finisterre que da nombre a este buque. Acá tenemos otra linda tarjeta con el Cap Finisterre y acá la tenemos pasando por arriba del túnel del Elba en Hamburgo. El túnel del Elba en Hamburgo es una obra de ingeniería importante, por lo cual se podía pasar por debajo del mar, digamos, del mar. Ahora comenzamos con las piezas que vamos a mostrar. Acá tenemos un sobre despachado el 15 de mayo de 1912 a bordo del Cap Finisterre. Está entregada a bordo en Buenos Aires, por eso lleva porteo argentino, o sea, tiene que estar en aguas territoriales argentinas. Seguramente estaba en el puerto de Buenos Aires. El matasello se fue entregada a bordo y el comisario de a bordo la obliteró con el matasello del comisario de a bordo, no con la marca del correo marítimo, que es oval, como ustedes van a ver dentro de un ratito. La carta va a Porto, en Portugal, y llega a Lisboa el día 26 de mayo de 1912. Tiene atrás una linda viñeta, que en realidad no sé es una viñeta alemana, no sé muy bien de qué era, pero es muy bonita. Y acá tienen ustedes ampliada la marca del comisario de a bordo. Estas piezas no son comunes. Acá tenemos otra pieza del Cap Finisterre. La anterior
era un porteo simple, y acá tenemos otro porteo simple. Mayo de 1912, vapor Cap Finisterre, entregada a bordo también en Buenos Aires, pero esta vez dirigida a Estocolmo, Suecia. Llega el 3 de junio de 1912, como se ve acá en el reverso, hizo tránsito en Lisboa el 30 de mayo de 1912. Nuevamente la marca lineal del comisario de a bordo es un lindo sobre con el porteo de 12 centavos, que es simple porteo de carta al exterior. Lo interesante en este caso es que se trata de uno de los labradores grandes. Los labradores grandes, o sea, los del American Bank, son mucho más infrecuentes en el uso a bordo de barcos. En general también fueron mucho menos usados que los otros, pero a bordo de barcos se los ve mucho menos. Acá tenemos otra, en este caso una tarjeta postal despachada a bordo el 2 de julio de 1914, a bordo del Cap Finisterre. La tarjeta postal fue entregada a bordo en Buenos Aires, pero en este caso se entregó y el correo a bordo, la oficina postal de a bordo, le coloca la marca oval número 23, que era la que correspondía al Cap Finisterre. Esta tarjeta está dirigida a Hamburgo, en Alemania, y el porteo es de 5 centavos, que era la tarifa para tarjeta postal del exterior. Acá amplié para que se vea bien la marca con el número 23, número romano. Siempre estos números romanos podían años después estar o antes a bordo de otros buques. Por eso hay que conocer bien a qué buque pertenece. Acá tenemos una pieza muy bonita, que es despachada el 11 de mayo de 1914. Es un Ocean Brief. El Ocean Brief, ya se los comenté en alguna oportunidad, pero vamos a comentarlo, es un servicio telegráfico entre buques con la idea de acelerar la entrega de correspondencia. Estas cartas son muy raras. Esto en general ocurre cuando el buque, por ejemplo, viene hacia América del Sur, pero quieren mandar una carta hacia Europa, o viceversa. En este caso, hay un buque que está yendo hacia Europa, pero se quiere mandar una carta hacia Buenos Aires, por lo tanto se la entregan al correo a bordo del Cap Finisterre. El Cap Finisterre lo telegrafía a otro buque, en este caso el Cap Ortegal, que venía en sentido contrario. Este escribe el mensaje, lo ensobra y lo baja en el primer puerto de recalada, que en este caso es Buenos Aires. Entonces la carta tiene el porteo certificada de 12 centavos más el 5 centavos del porteo interno de carta simple. Entonces esto es un telegrama despachado a bordo del Cap Finisterre y recibido a bordo del Cap Ortegal, ensobrado y despachado a la llegada de Buenos Aires. Y acá tienen ustedes la recepción en Buenos Aires. Pero ¿qué venía dentro de esto? Venía un telegrama que tenía su formulario. Estas son muy bonitas cuando se encuentran con formulario y todo. Ustedes ven, dicen acá que dice Ocean Brief, que quiere decir carta oceánica. En otros países la llamaron Marconigram, y muchos países tuvieron esto. Está despachada en el Cap Finisterre, como dice acá, el 30 de abril de 1914, y está recibida a bordo del Cap Ortegal, como dijimos antes. Y fíjense ustedes que dice acá dónde se encuentra el buque en los 33 grados 43 minutos de oeste, en navegación tranquila desde Río de Janeiro, vida muy divertida, salud perfecta, recuerdos a todos, saluda a la persona esta, o sea, esto en idioma telegráfico, o sea, con pocas palabras, porque si no le iba a salir bastante caro. Entonces, este es el formulario que venía adentro del sobre rojo que ustedes vieron, y este es el escrito, digamos, llenado a bordo del Cap Ortegal, pero despachado en el Cap Finisterre. Y este es el reverso, en el cual está impreso en 2 idiomas las instrucciones para el uso de este tipo de cartas. Yo se lo voy a traducir rápidamente. Están en alemán y en inglés, y dice: la Ocean Letter ha sido transmitida por telégrafo inalámbrico de un barco yendo en dirección opuesta, y entregada para su despacho al correo del primer puerto de recalada.
Consecuentemente, la Ocean Letter tiene que estar tomada en cuenta o considerada como un telegrama despachado por correo y solamente está en este momento admitido de buque a tierra y no viceversa. Sin embargo, existen wireless telegrams para barcos en alta mar que serán aceptados en todas las oficinas telegráficas del mundo. Eso quiere decir que si uno quería mandar un telegrama para un pasajero a bordo, lo podía hacer desde tierra también y lo iban a entregar a bordo. Para información gratuita, les informamos que pueden aplicar para tener el folleto Deutsche Betriebsgesellschaft für Drahtlose Telegrafie de Berlín SW61, Tempelhofer Ufer, y la compañía se llamaba DB, y pida por el panfleto cómo mandar un telegrama sin hilos y puede ser mandado libre de porte. Otro de los lindos buques alemanes, en este caso de otra compañía. Yo quiero recordarles que Alemania tenía 3 compañías navieras que venían a América del Sur en ese periodo. Antes era una 4ª compañía que era la Cosmos, pero en este periodo la Cosmos ya no venía para acá y no venía por lo pronto al Río de la Plata. El buque del cual vamos a tratar es el König Friedrich August, cuyo nombre proviene del rey Friedrich August Johann Ludwig Karl Gustav Gregor Philipp, o sea, flor de nombre te mandaste, von Sachsen, o sea, de Sajonia, conocido como Federico Augusto III, nacido en Dresden el 25 de mayo de 1865 y fallece el 18 de febrero de 1932. Esta compañía para la cual fue construido el buque fue la Hamburg America Línea, no la Hamburg Sudamérica Línea. Esta línea se ocupaba más que nada desde Hamburgo al Caribe y Hamburgo a Estados Unidos o América del Norte. Sin embargo, tenía algunos buques que venían también al Río de la Plata. Las características del buque es que era un buque de pasajeros con una eslora de 145 metros y 1 centímetro, un ancho de 16,88, una chimenea, 2 mástiles, casco de acero, desplazamiento 9.462 toneladas, proa recta, como ven ustedes bien en esta línea postal, impulsado por 2 hélices, accionados por motores de cuádruple expansión con la velocidad máxima de 15 nudos. Llevaba pasajeros 296 en primera, 56 en segunda y 696 en tercera clase. La historia de este buque es que fue construido por los astilleros Blohm y Voss de Hamburgo, votado en 1906 para la Hamburg America Línea, como les dije anteriormente, y hace el primer viaje de Hamburgo a Buenos Aires, inicia el primer viaje el 26 de octubre de 1906. O sea, bastante a principios del siglo. En agosto de 1914 se encuentra en Hamburgo, y este buque fue también, igual que el anterior, no volvió a navegar. O sea que este buque, durante los años, desde 1911, que sale la serie del Labrador, hasta agosto del 14, pudo usarse con esa serie a bordo. Pero a partir del 14 al 19, este buque no navegó más, por lo tanto, son poco tiempo y son pocos los viajes que hizo. El buque fue rendido a Gran Bretaña y el 6 de noviembre de 1920 fue vendido a la Canadian Pacific, que navegó con el nombre de Montreal. En 1928 le cambiaron el nombre, porque cambió de empresa naviera, pasó a la Fabre y se llamó Alesia. En 1933 fue desarmado en Génova. Y acá tienen ustedes la tarjeta del Friedrich August. Esta es linda tarjeta porque además atrás tiene los datos del buque. Acá comenzamos con la correspondencia. Esta es una tarjeta postal despachada el 18 de mayo de 1914 a bordo del vapor König Friedrich August en Buenos Aires, dirigida a París. Tiene, como ustedes ven, está matacillada a bordo en la oficina postal de a bordo, con la marca oval Deutsche Seepost, o sea, correo marítimo, línea Hamburgo-Sudamericana. Esta es la línea Hamburgo-Sudamericana, no la naviera, sino la línea de correo que unía Hamburgo con Sudamérica.
que el número 44 correspondía a este buque en esta fecha. El porteo de la tarjeta es de 5 centavos y es el porteo de tarjeta al exterior. Estas que no son comunes. Acá tenemos otra tarjeta postal también despachada el 19 de diciembre, también en el vapor König Friedrich August, en Buenos Aires, a Mühlhausen, en Alemania. Acá tienen ustedes, miren qué lindo porteo de tres tricolor con el número 44 de este buque. Y acá lo tienen ustedes ampliado. Y solamente que acá no se ve bien el año, pero era 1913. Hay que tener presente una cosa, para los que quieran coleccionar este tipo de cosas o que busquen este tipo de cosas, les recomiendo que no compren piezas en las cuales no se ve el número romano o no se ve la fecha, porque si no, no se puede saber de qué buque es, salvo que diga en la carta que de qué buque es, pero es mucho más interesante que se vea el número, o sea que en general son interesantes aquellas en las cuales se puede decir de qué buque viene en base al número del matacero. Acá tenemos otro buque que creo que es el Blücher. No veo el título arriba, pero me parece que debe ser el Blücher. Sí. Este es un buque cuyas características son que tenía un desplazamiento de 12.334 toneladas. Este también era de la Hamburg America Line. Y fíjense que es un buque bonito, grande, con un largo, con una eslora de 160 metros con 19, un ancho de 18 metros con 99, dos chimeneas, dos mástiles, casco de acero, proa recta también, todavía de moda en esa época, y además era la que se consideraba más hidrodinámica, luego se vería que no, impulsado por dos hélices movidos por motores de cuádruple expansión, con velocidad de 16 nudos, lo cual era alta velocidad para esa época. Llevaba en primera clase 390 pasajeros, en segunda 230 y en tercera 1550. Fue construido en los astilleros de Blohm-Foss en Hamburgo y botado el 23 de noviembre de 1901. El 7 de junio de 1902 hace su viaje inaugural, en este caso a Nueva York, como corresponde a la Hamburg America Line, que en general iban a América del Norte. El último a ese destino lo hace el 30 de diciembre de 1911. El 25 de junio de 1912 hace su primer viaje entre Hamburgo a Brasil y al Río de la Plata. En agosto de 1914 fue internado en Pernambuco. ¿Por qué? Porque estalló la Primera Guerra Mundial y se lo consideró un buque potencialmente militarizado. Entonces se lo internó en Pernambuco. El 1 de junio de 1917, el gobierno de Brasil se incauta del buque y lo llaman Leopoldina. En 1923 pasó a la Compañía General Transatlantique francesa como sufren y en 1929 es desarmado en Génova. Y ahora vamos a ver un poquitito quién era Don Blücher. Acá tenemos otra postal de este buque, y este hombre, que tiene un nombre largo que ustedes ven ahí arriba, que yo de memoria no me lo acuerdo, pero es un nombre bien de la realeza, nació en Rostock, Alemania, el 16 de diciembre de 1742 y fallece el 12 de diciembre de 1819. O sea, fíjense que este hombre llegó a los 78 años. En 1756 se enlistó en la caballería del ejército sueco y trabajó en esa función hasta 1760. Luego entró al ejército prusiano, también en caballería, donde alcanzó el grado de mariscal de campo. Tuvo destacadísimo desempeño en las guerras napoleónicas. Si bien había sido derrotado en Ligny el 16 de junio de 1817, este hombre reagrupó sus tropas y apareció de sorpresa por el flanco derecho del enemigo durante la batalla de Waterloo a la orden de Wellington, y el 18 de junio de 1815 fue decisivo en la victoria sobre Napoleón. Todo esto a los 71 años de edad.
O sea, este hombre comandaba su ejército a los 71 años de edad. O sea, tenía muy buena salud. Acá tenemos una tarjeta postal despachada a bordo del vapor Blücher el 29 de julio de 1912 en Buenos Aires. La tarjeta postal enviada a bordo del vapor está destinada a Buenos Aires, o sea, fue entregada con el buque en aguas jurisdiccionales argentinas, quizás llegando a Buenos Aires o en el puerto de Buenos Aires. El porteo fue pagado con 5 centavos de labrador grande, otra vez en la emisión del American Bank, y la tarjeta es una tarjeta de la compañía marítima de la Hapag. Esta era una tarjeta que usaban en muchos barcos de ellos, y en la cual uno ponía acá arriba de a qué buque correspondía. Entonces acá la persona que lo mandó pone Blücher el 29 de julio de 1912. Y fíjense que la marca oval lleva el número 42, que era el número del Blücher. Acá tenemos otra, del 22 de marzo de 1914, del vapor Blücher. En este caso es un sobre, despachado en Buenos Aires, el sobre de la Hapag, pero despachado también como correo interno a la Argentina, de aguas territoriales a La Plata. Por eso es que paga el porteo de 5 centavos, que era el porteo para carta interna de la Argentina. En este caso utiliza la emisión de la Casa de la Moneda de la Nación. La carta tiene tránsito en Buenos Aires a las 9 de la mañana del 30 de marzo de 1914 y tiene acá la llegada a La Plata el 30 de marzo del mismo año. Es un lindo sobre con el logo isotipo de la Hamburg America Line. Acá tenemos otro sobre, en este caso dirigido a París, despachado también a bordo del vapor Blücher, el 23 de julio de 1914. El buque se encontraba en aguas jurisdiccionales argentinas, carta dirigida a París, Francia dice vía Lisboa, tránsito en Pernambuco, como ven ustedes acá en el reverso, el día 25, y la llegada a París el 24 de septiembre. Esto era de julio y esto es septiembre. No se olviden ustedes que estamos hablando de plena guerra, porque el barco sale todavía en paz, pero el 1 de agosto estalla la guerra. Por lo tanto, el buque tuvo que andar despacito y andar esquivando submarinos y andar esquivando a la flota aliada para llegar a Alemania. El porteo de 12 centavos corresponde al primer porte de carta al exterior y tiene acá la llegada a París el día 24 de septiembre, discúlpenme. Acá tenemos otra carta despachada a bordo del Blücher el 13 de noviembre de 1913. Es un sobre de doble porte, o sea, de doble peso, 2 por 12 centavos desde el vapor Blücher a Blois, en Francia. El tránsito en Lisboa, se ve acá, el 29 de noviembre y arribo a Blois el 2 de diciembre de 1913. O sea, esto es antes de la guerra. Estos sobres son realmente poco frecuentes. Ahora vamos a entrar a uno que yo lo resumí muchísimo, porque de esto ya hemos hablado, del Cap Trafalgar. Lo resumo nada más que como cartas mandadas con labradores, pero les cuento un poquito las características del buque, que ya lo habrán visto en la charla que di sobre la batalla entre cruceros, entre lujosos buques de pasajeros. El desplazamiento es de 18.805 toneladas. Era un buque muy moderno, terminado de construir en 1914, con eslora de 186 metros y 18.805 toneladas. Era un buque grande, manga de 22 metros, 3 chimeneas, una era estética, que era la de atrás, de esas nunca van a ver humo saliendo, y 2 mástiles. Las máquinas eran un moderno sistema de 2 máquinas de triple expansión, más una turbina accionada por el escape de vapor de las 2 máquinas. O sea, era de alta tecnología, aprovechaba el escape de las turbinas. Y acciona 3 hélices, potencia 15.000 HP y velocidad 17.8 nudos. Tenía bodegas para 6.200 toneladas de carbón y tenía 7 cubiertas.
Llevaba 394 pasajeros en primera clase, 274 en segunda, 912 en tercera. La tripulación era un comandante, 5 oficiales, 2 médicos, 2 foguistas, 40 marineros, 112 maquinistas, 147 camareros, 37 cocineros y reposteros. Este buque fue encargado en los astilleros Vulcan de Hamburgo y votado y bautizado el 31 de julio de 1913. La línea Burgos-Americana lo recibe en marzo del 14, como le dije anteriormente, o sea, tuvo muy poco tiempo. El primer viaje a Hamburgo lo hace el 10 de marzo de 1914, lleva a bordo al príncipe Enrique de Prusia. El 18 de agosto, el príncipe Enrique era el hermano del emperador de Prusia, del emperador de Alemania. El 18 de agosto de 1914, ya en guerra, zarpa hacia Montevideo para cargar carbón. El 23 de agosto del 14 se encuentra con la cañonera Ever, del cual recibe artillería y municiones. Se quita la tercera chimenea para confundir al enemigo, se convierte en crucero auxiliar y el 13 de septiembre de 1914 se halla frente a la isla de Trinidad de Brasil y el 14 de septiembre de 1914 en una batalla de 1 hora y 25 minutos con el Carmaña, el Cap Trafalgar es hundido por su propia tripulación. ¿De dónde sale el nombre de Cap Trafalgar? Viene del Cabo Trafalgar, que es un cabo que se encuentra en el sudoeste de España, al sur de la bahía de Cádiz y ligeramente al norte de la entrada occidental del estrecho de Gibraltar. Es la zona donde el 21 de octubre de 1805 se libró la famosa batalla naval de Trafalgar. Acá lo tienen ustedes señalado con la flecha roja. Fíjense ustedes, acá tienen la bahía de Cádiz y acá está el estrecho de Gibraltar. O sea, está justito en el extremo sudoccidental de España. Y esta es la medalla con la imagen del príncipe de Prusia y el Cap Trafalgar en su viaje inaugural. Esta es la bandera de la línea Hamburgo-Sudamericana. Este sobre también se los he mostrado, es un sobre despachado en Buenos Aires en abril de 1914, está muy bien franqueado, es un doble porteo, tiene 24 centavos de porteo, donde 2 de los sellos son de la serie Labrador, el 2 y el 5 centavos, obliterado con la marca del comisario de a bordo. Está dirigida a Francia, a Ile-sur-Suip, y está en Lisboa el 14 del 4 y llega a Francia el 29 del 4. O sea, era un buque bastante rápido, bastante veloz. Es una muy linda carta. Acá tenemos otra carta de Cap Trafalgar. También en este caso no se entiende muy bien por qué tiene la marca también la oval, pero fue entregada al comisario de a bordo, que después la entregó en la oficina de correos y evidentemente le pusieron también la marca oval del buque, que ahora vamos a ver cuál era. Esta carta está despachada en Buenos Aires y está dirigida a Múnich, en Alemania, el 26 de junio de 1914. Este viene a ser el último viaje de regreso hacia Alemania. El porteo es de 12 centavos, que es la tarifa de carta al exterior, y cubierta con 2 5 y un 2 centavos del Labrador. Muy lindo franqueo. La marca que corresponde al Cap Trafalgar es el 53 en números romanos, y fíjense qué lindo, qué clarito que está aquí. Es una también carta muy bonita. Pasamos ahora a otro buque que es si no me equivoco, es el Santa Rita. Pues no veo el título de arriba, pero seguramente es el Santa Rita. Este buque tuvo las siguientes características. Desplazamiento de 4.552 toneladas. También fue construido para la línea Burgos-Americana, como muestra la bandera aquí. La eslora era 119 metros con 47 centímetros, manga 15,30, una chimenea, 2 mástiles, casco de acero, impulsado por una sola hélice, motor de triple expansión y velocidad de 11 nudos. Era un buque lento, era un buque, digamos, anticuado, aun cuando en el momento de su botadura ya era anticuado tecnológicamente. Era un buque para emigrantes y carga, y los pasajeros en tercera eran 850. Solamente tenía tercera clase. La historia fue construido en los astilleros Reichspeak de Hamburgo y fue uno de la serie de 6 buques mixtos para carga y pasajeros emigrantes que fueron el Santa Cruz,
el Santa Catarina, el Santa Elena, el Santa Lucía, Santa María y el Santa Rita. El viaje inaugural de Hamburgo al Río de la Plata se hizo en agosto de 1914, no, se comenzó en 1914 y en agosto de 1914 se refugia en Valparaíso, Chile. En septiembre de 1920 es remolcado de Valparaíso y en 1921 es entregado a Gran Bretaña. En 1922 volvió como carguero y pasajeros al Hamburg Süd, pero cambió de nombre, con el nombre de Bilbao. En 1932 fue desarmado en Hamburgo. De este buque se conocen muy pocas cartas. Y acá tenemos una, que es del 29 de septiembre de 1913, vapor Santa Rita, en Buenos Aires. Tarjeta postal enviada a bordo destinada a Cannstatt, en Alemania. Porteo pagado 5 centavos con el labrador de la serie de la Casa de la Moneda. Esta es la imagen del buque y tenemos el matasello oval con el número 11. Yo conozco solamente esta carta. Ahora vamos a otro buque y de otra compañía naviera. En este caso, la tercera compañía naviera ya vimos Hamburgo Sudamericana, vimos Hapag, y ahora nos toca el Norddeutscher Lloyd, o sea, el Lloyd del norte alemán, que tenía esta bandera que ustedes ven aquí. El asiento de esta compañía era en Bremen, en el norte de Alemania. El buque del cual vamos a tratar es el Sierra Córdoba, ¿de dónde proviene el nombre Sierra Córdoba? No esas nuestras sierras de Córdoba, sino la Sierra Córdoba, que ven ustedes marcada acá en el mapa, cerca de la ciudad de Córdoba, en Andalucía. La ven acá, desde la ciudad de Córdoba, se ve la Sierra Córdoba, y como el buque tocaba a España, bueno, este era un honor a España. Las características del buque era desplazamiento 8.226 toneladas, eslora de 133,83, manga de 17 metros, una chimenea, 2 mástiles, casco de acero e impulsado por 2 hélices, 2 motores de triple expansión, velocidad 13 nudos. Era un buque de pasajeros que en primera clase llevaba 114 pasajeros, en segunda 74, en tercera 1.162. Y la tripulación oscilaba entre 160 y 190 tripulantes. La historia. Este fue construido en los astilleros Vulcan AG de Stettin. Fue uno de la serie Sierra de buques de pasajeros. El Norddeutscher Lloyd, que hacía el trayecto hacia el Río de la Plata desde Bremen a lo que ellos llamaban línea Bremen-La Plata. Esa era la línea de correo. Y La Plata es el nombre alemán no para la ciudad de La Plata, sino que consideraban el río de La Plata. O sea, venía a Montevideo, venía de Brasil, Montevideo, Buenos Aires. Los buques de la serie Sierra fueron el Sierra Nevada, el Sierra Ventana, el Sierra Córdoba y el Sierra Salvada. Votado el 2 de noviembre de 1912, hace su viaje inaugural de Bremen al Río de la Plata el 15 de febrero del 13. En agosto del 14 se refugia en Montevideo al estallar la guerra, desembarcando prisioneros de buques hundidos por el crucero auxiliar Crown Prince William. El Crown Prince William era un buque de pasajeros que había sido artillado para ser de crucero auxiliar y había hundido algunos buques británicos, había tomado a bordo los prisioneros y los pasó al Sierra Córdoba, que era un buque acompañante. El 18 de enero de 1915 parte con mucho carbón para un encuentro secreto, por supuesto, con el Seine Majestät Schiff Dresden, en Tierra del Fuego. El Dresden era un pequeño crucero alemán, que fue el único buque sobreviviente de la batalla de las Malvinas, donde se hundieron el Nürnberg, el Gneisenau, el Scharnhorst, etc., donde se murió el almirante Speck con sus 2 hijos. O sea, fue una derrota tremenda para la Marina alemana. Y el único buque que sobrevive es el Dresden, que se escapa hacia los canales fueguinos y se esconde en Tierra del Fuego. En febrero de 1915 llega el Sierra Córdoba, llega a Valparaíso y vuelve a cargar carbón para el Dresden. Pero en este momento el Dresden ya se encuentra en Juan Fernández y, luego, y ahí es detectado, es autohundido porque lo detecta la flota británica
y el comandante del Dresden se autohunde y son internados en la isla de Quiriquira. En febrero del 15 entonces llega a Valparaíso y luego se refugia y es internado en el Callao, Perú. En 1917 el buque es dañado por su propia tripulación para que no lo puedan usar. Y el 29 de septiembre del 17 es requisado por el gobierno peruano y rebautizado Callao. El 7 de septiembre de 1918 es remolcado a California para ser reparado. Ahí es entregado a los aliados. Desde el 26 de abril de 1919 es usado como transporte de tropas por la Armada de Estados Unidos. En 1923 es rebautizado Ruth Alexander por la naviera Robert Dollar Company de San Francisco. Luego viaja para la Pacific Steamship Lines, no es la Pacific Navigation Company, esta es Steamship Lines del Pacífico, que en 1939 pasa a ser la American President Line. En la Segunda Guerra Mundial es atacado el Sierra Córdoba 66 veces y finalmente el 31 de diciembre del 41 es hundido por un torpedo aéreo japonés en Balikpapan, cerca de las Filipinas. Acá tenemos una linda carta que en realidad no está despachada a bordo, pero es el uso de un entero del Labrador, y el hombre que lo escribe habla de que él es el tercer oficial del Lloyd norte alemán, o sea, el Norddeutscher Lloyd, y que pertenece a la tripulación del Sierra Córdoba, pero él en este momento está en Buenos Aires. Entonces envía la carta hacia un regimiento, a un soldado del regimiento 23 de infantería en Alemania, es redirigida esta a Berlín, no tienen la dirección en Alemania, la devuelven a Buenos Aires y acá se le pone la marca intransmisible. Tiene la marca Zurück, que dice Aufenthaltsort des Empfängers nicht bekannt, o sea, no es conocida el lugar de residencia del destinatario, y por lo tanto la carta es retornada a Buenos Aires y acá la encuentran intransmisible porque en realidad él no había puesto remitente como tal, pero acá dentro de la escritura dice el remitente, porque dice en la calle que en el Norddeutscher Lloyd, calle Sarmiento tanto y tanto, bueno, o sea que lo podrían haber encontrado, pero se ve que no lo buscaron suficientemente. Acá tienen ustedes una imagen del Sierra Córdoba, que era un lindo buque. Acá tienen ustedes otra imagen del Norddeutscher Lloyd con imagen del Sierra Córdoba, y esta la muestro, si bien no tiene el franqueo del Labrador, la muestro para que ustedes vean cuáles eran los matasellos que utilizaba a bordo el buque. Si uno encuentra una carta del Sierra Córdoba con matasello oval, va a encontrar esta marca, que es Deutsche Seepost línea Bremen La Plata, con el fechador, la letra A, y muchas veces acompañado con la marca del buque, que dice Deutsche Schraubschiff, que quiere decir que es un buque a hélice, un buque correo del Norddeutscher Lloyd, llamado Sierra Córdoba. Acá tenemos, esta es la tarjeta que estoy mostrando aquí con detalle, que es una tarjeta enviada desde el buque a Buenos Aires con la marca oval letra A, Deutsche Seepost línea Bremen La Plata, y doble rectángulo. Acá lo tienen. Y la tarjeta es una tarjeta del Norddeutscher Lloyd, que es esta tarjeta con imagen del buque. Son poco frecuentes primero, el Norddeutscher Lloyd viajó mucho menos. Y por otro lado, las cartas en este periodo mandadas con el Labrador son realmente raras. Por último, como último buque vamos a tomar uno que en realidad no hacía viajes transatlánticos. Es el buque Cabo Corrientes, pero que era de la línea Burgos Sudamericana. Las características de este buque: era un buque pequeño, un buque de 2.627 toneladas, con una eslora de 97 metros, o sea, mucho más chico que los anteriores, manga de 12,20 metros, 2 chimeneas, 2 mástiles, casco de acero, impulsado por una sola hélice, motor de triple expansión, potencia de 3.000 pounds por square inch, o sea, libras por pulgada cuadrada,
y velocidad de 15 nudos. Los pasajeros llevaban 238 en primera clase y 180 en tercera. ¿De dónde viene el nombre? La línea Burgos Sudamericana le pone nombres del país que toca, y el Cabo Corrientes, como saben bien ustedes, es un cabo ubicado en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Este buque fue construido en los astilleros I.J. English de Point House, Glasgow, Escocia. Fue votado el 6 de octubre de 1913. El 20 de enero del 14 fue entregado en Buenos Aires para ser usado en el servicio fluvial rápido entre Buenos Aires y Montevideo. En 1922 fue transferido a la Compañía Argentina de Navegación Delfino, que era la representante de la Hamburg Süd en Buenos Aires. En 1923 es rebautizado General Bellar y pasa a la Argentine Naval Company Mianovich de Montevideo. Y en 1932 pasa a la Mianovich de Buenos Aires. Encalló el 24 de julio de 1953 en el Río de la Plata con pérdida total. Acá tenemos unas lindas cartas de este. Como ven ustedes acá, esta es una carta despachada el 11 de octubre de 1915, vapor Cabo Corrientes. Acá dice Cabo Corrientes, Buenos Aires, y acá también dice vapor Cabo Corrientes, despachado en aguas argentinas, sobre despachado a bordo del vapor destinado a Montevideo. Porteo pagado 10 centavos, como correspondía al porteo de carta a Montevideo en esa época, todos con el labrador. Marta fechadora ambulante del correo fluvial uruguayo, la marca fluvial, el ambulante número 31, fechadora. Y con eso fueron obliterados los sellos. Y marca administrativa de la línea Hamburgo Sudamericana, como ven ustedes dice acá, Compañía Hamburgo Sudamericana, línea fluvial. O sea, esta no es la línea transoceánica, y este es el buque, el Cabo Corrientes, ese que termina encallando y hundiéndose en 1953. Acá tienen ustedes agrandado, o sea, ampliado, la marca administrativa y la marca ambulante fluvial uruguaya. Y acá tenemos otra carta, también muy bonita. Esta es una carta que se le encuentra poca explicación desde el punto, solamente explicación filatélica, porque la carta está franqueada con franqueo mixto. Tiene 2 centésimos uruguayos y 5 centavos argentinos, lo cual el hombre pensó que la convertiría en el franqueo completo para mandarla a Fray Bentos. Está mandada el 18 de octubre de 1915, vapor Cabo Corrientes. Acá ustedes ven la marca del Cabo Corrientes, y acá arriba también. Cabo Corrientes, esta es la administrativa de antes, que luego le ponen encima los 2 sellos de tasa. Muy linda carta. El porteo pagado con 5 centavos del labrador, son estos 2, más 2 centésimos de Artigas, estos 3 sellos uruguayos. Los sellos están obliterados al descenso en Montevideo con marca fechadora. Todas están obliteradas en Montevideo. El correo uruguayo tasó con deficiencia por 2, o sea, con 6 centésimos, porque consideraron que debieron haber puesto 5 centavos más 5 centésimos. O sea que le faltaban 3 centésimos, lo multiplicaron por 2, lo tasaron en 6 y acá le cobraron los 6 centésimos al destinatario. Y acá tienen nuevamente una muy linda postal del Cabo Corrientes frente al Montevideo, en el Río de la Plata. De esta manera, llegamos al fin de esta cortita charla sobre algo importante, porque hubo poco, porque se conoce poco, porque no son fáciles de conseguir cartas en este periodo despachadas a bordo de buques alemanes, como expliqué antes, por las razones que dije, que los buques alemanes dejaron de circular apenas comienza la Primera Guerra Mundial, y luego de terminada no se recompuso la flota mercante alemana, por lo tanto fue de muy poco tiempo. La bibliografía que utilicé es el libro de Bonsor, South Atlantic Seaway, Cludas, los barcos de la línea Hamburgo Sur, Gerhard Stalin Verlag, Oldenburg, Alemania, el libro de Philip Cockrell, German Seapost, la Enciclopedia Británica y el Atlas Neuer Brockhaus Atlas de Wiesbaden, 1975. De esta manera, hemos visto los labradores que fueron usados a bordo de buques austríacos, españoles, franceses y británicos en la primera charla. Los alemanes hoy, y para una próxima charla nos quedan holandeses e italianos, que fueron muchos. Muchísimas gracias y espero no haberlos aburrido.
Muchas gracias a ti, Andy. Son cartas realmente poco frecuentes, y ni hablar la del Cabo Corrientes. Ya que lo veo a Alfonso Molina, ahora le quiero agradecer muchísimo. Me llegó hoy su tarjeta de Navidad. El correo siempre eficiente. Sí, pero por lo menos llegó, ¿eh? La puedo considerar una felicitación de Navidad doble, porque es para este año y para el año que viene. ¿Sí? O capaz que después de fin de año estaba en oferta, Andy. Claro, puede ser. No, pero la mandó en fecha, ¿eh? Está mandada en fecha. La fecha tardó el correo. Bueno. ¿Algunas preguntas para Andy? Alfonso, 2 de diciembre la mandaste y me llegó hoy también. Ah, mira vos, a vos también, Jorge. Mira, Hoy. y a mí también hoy. Sí. No, ya mire, digo, ¿de dónde viene? Un lindo sobre, digo, Costa Rica, de vuelta Alfonso Molina. Y el matasellos del 2 de diciembre. Sí. Es que no los quiere el cartero. Sí. O vinieron, o vino, aunque está mandado por vía aérea, que por ahí vino en barco de la Primera Guerra. Vaya uno a saber. Mauricio. Primero, Andy, felicidades por la charla, muy interesante como siempre. Con relación a esto que nos mencionaste de que si alguien quiere dedicarse a coleccionar estos buques, que se fijen bien, que tengan los números romanos en la parte inferior del cancelador. ¿Es común encontrar sobres que no tengan los números romanos legibles? Sí, porque no siempre colocaba el empleado, porque esa era la oficina postal a bordo. La manejaba un empleado del correo y no siempre colocaba muy claramente la marca. A veces, no se olviden que es una marca oval bastante grande. A veces aparece muy bien el Deutsche Seepost-Linien en Hamburg, Sudamérica, la fecha, y justamente los números no se ven bien. A veces se ven bien los números y la fecha y no se ve el resto. Pero buscar si uno junta estas cosas para que sirva para algo. Si no, es un simple labrador obliterado a bordo de un buque alemán, uno no sabe qué buque es. De esta manera, cuando uno ve el número, sabe qué buque es. Ah, ya. Muchísimas gracias. No, por favor. Federico. Estaba el señor Héctor primero. No, estás vos. Ah, no, impresionante, muy linda la charla. La verdad, no, lo único que sí que había visto, el primer buque, seguramente es un error mínimo del buque, la eslora del primer buque que puso tiene 1370 metros. No, se me escapó un 3 ahí. El cero se debe haber escapado. Sí, se me escapó un número de más. Son 137 metros. No, sí, eso nada más. Bueno, pero eso. después lo demás, todo muy lindo. Lo único que sí, quizás, bueno, yo soy el que sí se dedica a los papeles, a los dentados y a las filigranas. Esa no tienen mayor incidencia en la luz ni demás, porque se puede ver ahí dos tipos de filigrana. Estoy seguro que es la de hexágono horizontal y la otra, la previa a esa, la de sol, por el color de la estampilla. Pero muy lindo, muy lindo. ¿Cómo llevaban las planchas arriba de los buques y usted pagaba? La oficina postal a bordo tenía sellos de todos los países que tocaba el barco. O sea, porque si el barco venía de Hamburgo para acá y tocaba Lisboa, tenía que tener sellos portugueses, porque en Puerto tenía que usar sellos portugueses. En alta mar usaba sellos alemanes. Si tocaba Uruguay, sellos uruguayos. Pero yo, en este caso, la charla hoy se trató no de los buques ni de la línea Hamburgo-Sudamericana, sino del uso de los labradores. Por eso es que no muestro ningún otro porteo, porque se consiguen con porteos de otros países. No son comunes. No, y menos acá en Argentina, seguro. Deben haber terminado todos allá. Sí, tampoco, si uno mira los remates,
no encuentra todos los días esto, ¿eh? Aún en los No, remates no, aparecen. yo debo tener francamente una linda cantidad. De hecho, tengo 2 clasificadores nada más que dedicados a la serie de labradores. Y inclusive tengo un papel que no es tizado y no es mate, es un semi mate, mal llamado por ahí mate lustroso, pero es muy linda, muy linda serie, muy linda serie, muy linda serie. Te digo, de tan fea es muy linda. Me parece Tiene muy 2 o 3, tiene 2 o 3 errores, pero después básicamente tampoco tuvo tanto. Yo los voy viendo uno por uno y no tiene tanto, salvo una muesca en el cabo, después un pliegue en la manga del labrador arremangado, después no se ve tanta. Sí, por ahí se ve más brillo o menos brillo en el sol. muy linda, lindo el diseño es muy bonito. Y sí, y representa la nación el sol, la nación que va creciendo, tiene sus dobles mensajes. Muy linda, muy linda. Gracias, disculpe la molestia. Ninguna molestia. Ay, que Héctor. sí. Héctor, Hola Andy, la verdad felicitaciones, brillante como siempre. Yo también había notado que 14 cuadras para barco era mucho y internet a 180 metros. Y la segunda que me llama un poco la atención, la mayoría de los barcos que mencionaste, la duración es 30 años aproximadamente, año más, año menos. ¿Se amortizaban esos barcos en 28, 30 años? Mira, primero que muchos de estos Los que se desarmaron, no los que se hundieron, ¿eh? se amortizaban, sí. 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 Ahora, en muchos de estos otros, no te olvides que tuvieron que estar parados, ¿sí? Tuvieron que estar parados durante 5 años en el puerto de Hamburgo. Ustedes vieron que otros estuvieron parados en Valparaíso, otros estuvieron parados en Pernambuco. O sea que son buques que tuvieron que quedar parados porque fueron internados en distintos países. Lo que me gustaría encontrar es alguna carta de un tripulante internado en Valparaíso o un tripulante internado en Pernambuco. Pues yo las conexiono esas cosas. Me gustaría muchísimo encontrar una de esas tripulantes de esos buques. No son comunes. En Chile hubo muchos buques internados. Tengo muchas cartas de internados en Chile, pero de estos no. Ahí lo veo a Heinz, que seguramente debe haber visto, o la veo también a Cristian, que seguramente también debe haber visto alguna vez. Pocos. ¿Sí? No se ven. Le Miguel. toca ahora a Miguel. Bueno, primero felicitaciones, muy interesante la charla, muy original. Bueno, vos sos de coleccionar cosas muy originales en general, que se salen de lo común y siempre nos sorprendés con tus colecciones, ¿no? Pero me parecieron realmente sobres muy, muy bonitos. Voy a discrepar con vos acerca de la belleza de esa serie. A mí me gusta mucho esa serie, sobre todo los sellos nuevos. Los sellos nuevos tienen muy lindos colores. Realmente son muy brillantes, se resaltan mucho. Una vez que están usados, por ahí deslucen un poco, pero esa serie nueva es muy bonita. Bueno, te quería hacer una pregunta, una curiosidad que me surge ahora, porque digo, bueno, vos decís que, ¿cómo se llama? La oficina postal, dentro del buque la manejaba un empleado postal, y ese empleado postal tenía sello de todos los países que se iban tocando. No, sí. Ahora, Sí, Matacero no. no. Mi pregunta es, ¿de qué nacionalidad era ¿cómo se llama? ¿El empleado, o se iban cambiando a medida que cambiaban de lugar? No, era en una oficina del correo alemán, Deutsche Seepost, era correo alemán, correo marítimo alemán, y se regía en alta mar por toda la reglamentación alemana y en los distintos puertos por la reglamentación de la jurisdicción del puerto, ¿no es cierto? Pero ellos, y también esa misma oficina recibía correspondencia, por ejemplo, si le mandaban a un tripulante o a un pasajero en Pernambuco,
el barco lo recibía la oficina postal, la distribuía a los camarotes. Perfecto. Bueno, muchas gracias. ¿No? Era una oficina postal. Y tenía también certificadas, son rarísimas las certificadas. Ustedes vieron que yo mostré una, el Ocean Brief, ese es rarísimo, y esa era certificada, pero son realmente muy raras las certificadas. Perfecto. Andy, una curiosidad, no sé si relacionado o no, pero me llama la atención, no sé si hay alguna relación, porque en el mismo periodo Francia emitió esa emisión de la CEMUS, ¿no? La sembradora, ahí lo vi a Jorge Weiss por algún lado. Y luego viene el labrador en Argentina y sabemos de que ha habido mucha migración francesa a la Argentina. ¿Habrá alguna relación del por qué o es pura casualidad? Mira, no sé, pero que tenemos algún tipo de influencia francesa. No te olvides, por ejemplo, el sello de Corrientes es el Ceres, Claro, parecido al primer sello francés, ¿sí? así es. Ahí tenemos algún tipo de parentesco. Tenemos la Marianne, es la libertad, ¿sí? La Marianne francesa, Sí, que sí, sí. es con el gorro frigio, es la libertad nuestra. O sea, también tenemos, hay cierto parentesco en los sellos. Quizás calculo que serán periodos digamos, periodos similares, modas, no sé cuánta influencia hubo. Me llamó la atención, ¿no? Suena como a respuesta a uno, pero la CEMUS es anterior, pues, un poquito anterior. También los húngaros tenían los moissonneurs, los Ok. húngaros, acordate las tres series Sí. de los labradores húngaros, también, en la Ok. misma Claro. Moda de la época, quizás, sí tienes razón. o mostrarle lo que hace el país. Y en nuestro país hay mucha agricultura, Francia también mucha agricultura en esa época, Hungría también, así que bueno. Buen punto, gracias. Diego. Hola, buenas noches. Felicitaciones, Randy. Siempre muy entretenida la historia. Una inquietud sin tratar de poner una pregunta rebuscada. Pero los sellos de los otros países que estaban en el buque, mm, como había un periodo de vigencia de uso, supongo que se quedaban con algún inventario o hay usos tardíos que se podría identificar, pese a que en el país esos sellos ya no deberían haber circulado. En general no pasaba porque estos buques, digamos, hacían trayectos más o menos de 15, 16 días entre Europa y el Río de la Plata y tocaban puertos y ahí, digamos, ellos se proveían luego nuevamente con los sellos con las nuevas tarifas, ¿no es cierto? Que sí fue, y eso lo conté en alguna de las charlas, que durante el periodo de la inflación alemana fue terrible y consideraron siempre la tarifa del momento de la salida del buque de Hamburgo, aunque se hubiera multiplicado por 10 después, no importa, la tarifa, como los sellos que tenían, eran los sellos con los cuales habían salido de Hamburgo, y la tarifa que conocían era la tarifa de cuando salieron de Hamburgo, lo válido para mandarla a bordo era la tarifa del momento de la salida de Hamburgo. Con respecto a los sellos, yo no he visto que hayan, o por lo menos no he visto sellos demonetizados, usados sobre barcos. Quizás como fue lo que tocaba en el puerto de ida y de vuelta. O sea que quizás si a la ida se enteraban que desmonetizaban una cosa así, a la vuelta cambiaban los sellos y les vendían los nuevos, pues ellos tenían que tener el stock de sellos de cada país que tocaban para que el tripulante o pasajero pudiera franquear su correspondencia. Interesante, gracias. Andy, otra curiosidad ahí, pero también hubiese sido permitido, era permitido si es que, digamos, no tenían el suficiente franqueo local, poner lo que faltaba con el franqueo de la bandera del barco, ¿no? Entonces pudiese haber la posibilidad de que exista franqueo mixto Argentina-Alemania porque quedaron sin estampillas alemanas, o perdón, argentinas. No es una cosa que se ve. Yo tengo alguna carta, pero no me acuerdo por qué era. Si es porque era certificada y la certificaron a bordo, la habían franqueado en el puerto argentino, después le pusieron el alemán. Una carta con franqueo mixto tengo por ahí,
pero no de este periodo. Ok. Pero creo que era una certificada y creo que era porque se le puso un servicio adicional. ¿Sí? Ok. Gracias. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguna pregunta o comentario? Disculpen por la charla cortita, pero váyanse preparando porque la próxima va a ser larguísima. Por eso no la hice toda en uno, porque hubiera sido muy aburrida realmente. Con los italianos y holandeses va a ser divertida, pero larga. Estaremos a la espera. No veo a nadie más y bueno, con eso entonces, Andy, gracias. Muy, muy interesante como siempre y nos quedamos a la espera de la tercera parte. Muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias. Y el día de mañana.